Hola, ¿qué tal? Queridos alumnos y compañeros. Bien, pues hemos recibido algunas preguntas específicamente acerca del área o de la materia de geografía. Geografía. Los alumnos del Politécnico pueden pensar que geografía no es parte de su temario, pero sí lo es. Yo les he comentado verbalmente que en el Politécnico no nos preguntan abiertamente de geografía o no existe el título de geografía, pero es parte de ciencias naturales. Cuando vemos biología, esas cosas, sin duda se ve también un poco de geografía. Entonces aquí hemos recibido algunas preguntas, las voy a ir leyendo, son como 10 preguntas, alguna cantidad así. Todas estas las han enviado ustedes mismos, van a escuchar su nombre, aunque habrá algunos compañeros que no se conocen, porque estoy tomando los alumnos de 9 a 11, de 5 a 7, sábados, domingos y los alumnos en línea, y a veces no nos conocemos, pero todos somos compañeros, somos muy cuates. Bien, la primera, y yo la escogí como primera porque nos dice, aquí nos dice Francisco, que me da la definición de geografía, pero no entiendo. Bueno, sí, naturalmente, a veces nos dan unas definiciones muy largas, muy extensas, muy divididas, y no entendemos o no alcanzamos a comprender exactamente qué hace una ciencia o qué hace una palabra. En este caso, la palabra geografía es muy fácil de comprender porque su misma etimología, sus raíces lo dicen. Geo, tierra. Grafía, describir. Entonces la geografía es la ciencia que describe la Tierra. Pero también hay que aclarar que no es la Tierra que vamos pisando, sino la Tierra es el planeta Tierra, toda la pelota que forma el planeta Tierra y que es el tercero de los planetas solares. Entonces, la geografía es la ciencia que describe la Tierra, el planeta Tierra. La descripción puede ser de dos tipos. La descripción natural, que son las montañas, los ríos, lo que hace la naturaleza, y la otra parte es la descripción social, que a veces le llamamos geografía humana. La descripción social, como el nombre también lo dice, son las sociedades humanas. Es decir, si somos europeos, una cierta cultura, unos idiomas, si somos americanos, otra cultura, otra religión, otro idioma, los africanos, sus culturas son diferentes, su historia, y pues también nuestra faz, el rostro, el color de la piel, somos diferentes porque es parte de la distribución humana y a su vez de la distribución social. Más o menos esa es la idea acerca de qué es la geografía. Ya después vienen las divisiones y todo eso. Aquí tengo otra pregunta. Esta otra pregunta nos hace Juan. Tengo como 3 Juanes, así que no sé cuál de ellos, no me acuerdo ahorita quién es. Pero esta pregunta nos habla acerca de cómo, cómo clasificar o cómo se le denomina a los medios básicos que nos permiten ir de un lado a otro o comunicarnos, pues. Bueno, pues la geografía también nos habla de algo que se le llama los medios de comunicación y transporte. Medios de comunicación y transporte. La comunicación me suena al teléfono. Yo hablo por teléfono, me estoy comunicando, o en este caso tú y yo nos estamos comunicando por vía igual digital, electrónica, la red, la internet. Esos son los medios de comunicación. También cuentan las cartas, las misivas, ese tipo de cosas, cuentan los medios de comunicación. Así que sería el radio, la televisión, la internet, el correo, son los medios de comunicación. Y obviamente que el transporte es cuando yo traslado mi cuerpo a otra región, a otra ciudad, a otro país, otro continente. Entonces los medios de transporte, nosotros podríamos pensarlos como que son terrestres, el automóvil, el tren, aéreos, pues es el avión, marítimos, son los barcos, y hay otras subespecies como el fluvial, el transporte fluvial, pues es el río. Flumen significa río, transporte fluvial es el que se da una canoa, si tú quieres, una balsa y a través de los ríos. Así hay de diferentes. Entonces yo creo que con esa orientación
le queda claro a nuestro amigo Juanito cuál es la idea acerca de comunicaciones y transportes. Bueno, aquí tenemos otra. Elegí algunas de las más importantes porque son las más recurrentes en los exámenes de la UNAM, del Politécnico, la vocacional, el Comipems en general, incluso los niños de secundaria, nada más que ahorita probablemente no hay alguno escuchando, pero a los niños de secundaria también les pueden preguntar, les podrían preguntar algo de geografía. Esta siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la finalidad de la geografía? Algo así como, ¿para qué sirve la geografía? Pues mira, cuando somos estudiantes, somos jovencitos o estamos chavitos, pensamos que la geografía es una aburrida lista de países, capitales, continentes. Entonces me dicen, ¿cuál es la capital de Moldavia? Pues ya no me acuerdo. ¿Cuál es la capital de Letonia? Pues ya se me olvidó, y cosas por el estilo. Si la geografía se mira solo como una aburrida lista de cosas, pues sin duda no tiene ninguna finalidad. Aprender algo para que se me olvide mañana no es una buena finalidad. La principal finalidad de la geografía es localizar, o sea, saber dónde está. ¿Qué tal si me hablan de Madagascar? Oye, ¿a dónde te vas a ir de vacaciones? No, pues a Madagascar. No tengo idea de dónde está, pero sí. Yo pienso en el continente africano y está Sudáfrica, las Islas Mauricio, la isla de Madagascar. Entonces digo, bueno, Madagascar, pues te vas a ir a África, ¿por qué no te vas a África y no te vas a Japón o algo así? Entonces tener una noción de cómo localizar países, islas, regiones, montañas, ese es el principal objetivo de la geografía. Pero también otro de los fenómenos es que si me hablan de la presa de Necaxa, ¿qué es la presa de Necaxa? Me pueden decir, no, Porfirio Díaz mandó a construir la presa de Necaxa. No sé dónde está Necaxa, en qué estado de la República, o qué es una presa, me suena a una señora que está en la cárcel o algo así. Entonces, una presa es una caída, bueno, es una región que contiene agua, a lo mejor el agua se acumuló por un río, un lago, una caída, una catarata. La presa es como un límite, abres las puertas de la presa, el agua va fluyendo en forma gradual, y hablar de un fenómeno de ese tipo pues implica dinero, construcciones, albañiles, gobierno, y ese es un fenómeno de tipo social. Entonces la geografía también nos explica la relación entre los fenómenos naturales como un río o una montaña y los fenómenos sociales económicos como una presa, un edificio, no sé, por ejemplo, un bosque artificial como el de Chapultepec, y ese tipo de fenómenos, ¿no?, en los que se combinan lo humano con lo natural a través de la geografía. Entonces yo creo que esa es la parte más útil. Si tú fueras piloto aviador y aquí en México hace mucho calor, quieres ir a Sudáfrica, pues no vas a llevarte un ventilador porque aquí hace calor. En México hace calor, pero cruzando el Ecuador empieza a hacer frío porque cruzando el Ecuador el clima es el inverso. Pero eso es saberse las partes tanto humanas como un vuelo de avión, como geográficas, que es el Ecuador y esas cosas. Entonces, ya lo dije mucho, pero básicamente esa es la idea, relacionar y explicar la relación entre lo humano y lo natural. Bueno, pues aquí tenemos algunas otras, estoy combinando aquí algunas preguntas, y otra de las preguntas, aquí está, esa es una chica, Ana nos manda como pregunta lo relacionado a los litorales de nuestro país. Los litorales, ¿qué es un litoral? Incluso hay gente que cuando ve álgebra dice las litorales del álgebra, y no, porque son literales. En el álgebra la X es literal, son letras, y la orillita de un país se llama litoral. Los litorales es, por decirlo así, el límite entre tierra y agua, el mar, la tierra, los litorales. Cuando un litoral termina así suavecito, de bajadita y pegadito hacia el agua, se puede llamar playa, por ejemplo, pero si está hacia algo parado y luego como una montaña y después el agua por acá abajo, eso se pueden llamar rompientes o alguna cosa ahí, quebradas, caídas, lo que sea. Los litorales hay de diferentes tipos, hay fiordos, playas,
varios tipos de litorales. Bien, la pregunta específica dice o nos pregunta acerca de cuál es el litoral más extenso de México. Es geografía de México y el litoral más largo o más extenso. Bueno, tenemos por litorales o por orillas con el mar, el litoral del Golfo de México, que es más o menos grande, y los otros litorales chiquitos que podríamos hablar de pues, la península de Yucatán o la península de Baja California, pero en dos palabras tenemos dos grandes litorales que son el Golfo, que va a dar hacia el Mar de México, el Océano Atlántico, y de otro lado la pancita de México es el litoral del Golfo de México. No, no es así. El litoral del Océano Pacífico. Así ya lo estaba diciendo al revés. Océano Pacífico. Y el mayor de todos, el que es un poco más largo, es el que apunta o da o llega hacia el Océano Pacífico. Así que si me preguntaran, litorales es el límite entre tierra y agua. Y el litoral más extenso de nuestro país es el que apunta hacia el Océano Pacífico. Ahora sí ya quedó correcto y bien dicho. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. En este caso, la pregunta se relaciona un poco con la anterior. Se relaciona un poco con la anterior porque nos preguntan, nos dicen de las zonas marítimas donde se obtiene petróleo en México. Bueno, los países productores de petróleo en el mundo, pues ahí tenemos Texas, que está en Estados Unidos, es una región productora de petróleo, pero también hay partes de Arabia, que es una cantidad gigantesca de petróleo que se produce, y otros países o regiones como el Cáucaso en Rusia, Venezuela en el Cono Sur, y México es uno de los productores de petróleo, no solamente petróleo, sino gas natural y los derivados del petróleo, como puede ser el aceite y otras cosas. En México específicamente la respuesta es esta. Si me preguntaran qué parte de México es el foco donde se produce mayor cantidad de petróleo, es la sonda de Campeche, que está en el Golfo de México. La sonda de Campeche se llama sonda de Campeche. Y hay algunas regiones específicas como la región de Cantarell, que es un apellido, y ese tipo de cosas, pero básicamente es el Golfo de México y la sonda de Campeche, que es donde se produce mayor cantidad de petróleo, al menos hasta este momento. Esa es la respuesta. Muy bien, esta pregunta la mandó una niña, una jovencita, Montserrat, fue la que envió esta pregunta. Muy bien, aquí tenemos otra más. Esta también es de Geografía Nacional, Geografía de México, y habla de los estados de la República Mexicana que tienen menor densidad poblacional. Bueno, pues la población es la gente, eso sí lo entiendo, pero densidad, ¿qué significa? Algo es denso cuando está como muy sólido, muy espeso, muy junto, y tiene baja densidad cuando está más disperso. Entonces, densidad poblacional se define como el número de habitantes por kilómetro cuadrado o por metro en el peor de los casos. Entonces, si yo digo que en un desierto en 1 kilómetro no hay gente, digo, pues la densidad es de 0. O si en una cierta región está casi desértica y en 1 kilómetro cuadrado hay 3 personas, 3 habitantes, se diría que es una densidad de 3 personas por kilómetro cuadrado. En la Ciudad de México, aquí en la capital, pues en 1 kilómetro cuadrado depende de la región. Pues si Iztapalapa puede tener 1 millón de personas, así que la densidad es muy alta. Pero hablando de estados, hay una lógica, pero los estados que tienen menor densidad son Baja California Sur y Quintana Roo. Quintana Roo son como los extremos de la República, pero la razón lógica es que si hiciéramos un listado de estados de la República, o regiones, o entidades federativas de nuestra República, probablemente la más antigua pues es la Ciudad de México, en la época de Hernán Cortés fue fundada en 1521, lo que tú quieras. Y gradualmente va siendo más modernos. De manera que el Estado de México fue creado hace unos 200 años apenas, donde 200 años suena mucho, pero en términos históricos es poquito, 195, como 200 años apenas.
En cambio, como estados de la República Mexicana, los últimos que han sido ingresados en el listado, como por ahí de 1975, por ahí, fueron precisamente los que entonces se llamaban territorios. El territorio de Quintana Roo y el territorio de Baja California Sur. De hecho, si alguien de ustedes hubiera tomado geografía en esos días, dirían, ¿cuáles son las entidades de la República Mexicana? Les decían, son 32 entidades, que son 29 estados, 2 territorios y un distrito federal. Ahorita todo eso ya cambió, pero los últimos que ingresaron en el listado y que tienen menos gente por lo mismo, Baja California Sur y Quintana Roo. Esa es la respuesta. La siguiente pregunta igualmente habla de la geografía de nuestro país, la geografía de México, y nos dice que cuál es la zona más propicia para criar marranitos, la creencia de los cerdos. Bueno, pues qué ocurrencia tiene aquí esta muchacha. Nuestra alumna Sofía, nos dice lo de los marranitos. La conozco y habla mucho de Peppa Pig y toda la cosa, así que seguramente por eso le llamó la atención lo de los puerquitos. En México, cuidar animalitos, en todo el mundo, cuidar a los animalitos se llama ganadería. La ganadería mayor son las vacas, bovinos. La ganadería media, sigue siendo mayor, pero es media, son los cerdos y los animales medianos, digamos así. Y la ganadería menor son los animales chiquitos, que como los pollos y los guajolotes y todo eso. Entonces la ganadería intermedia, principalmente representada por los cerdos y los borregos, se da mucho en una región de México que se llama el Bajío, la región de el Bajío. Y está bonito porque tú piensas un animal grandote y chaparrito, entonces no está grandote, está bajío, está chaparrío. Entonces la región del Bajío son los cerditos, los borregos. Los borregos se dan más en Jalisco, que es región del Bajío, por eso son las ¿cómo se llama eso? En el fútbol, las chivas rayadas del Guadalajara, porque ahí se dan muchos chivitos. Y los cerdos se dan más en Michoacán y en Guanajuato, sobre todo porque el clima favorece la producción de unos tipos de cereales, comida. Haz de cuenta que para los caballos es la avena y para los borreguitos pues puede ser la cebada, alguna cosa así. Entonces ahí se da muy bien algunos tipos de cereales que benefician la producción de ganado porcino, la región de el Bajío. Esa es la respuesta correcta. Bueno, otra de nuestras preguntas, pues dice, cuando la balanza de pagos comercial de México es negativa, ¿qué significa eso? Bueno, nuestro alumno, Santiago, habla de la balanza de precios y de precios, pagos, cotizaciones, lo que sea. Una balanza comercial, ya no hablamos de montañas o de ríos, sino de dinero. La balanza comercial de cualquier país significa cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Eso a nivel de persona, una persona contrata a un contador y su contador le hace un balance. Ese balance mide ingresos y egresos. Cuando los ingresos son muchos y ya casi no gasta, ingresos ¿cuánto ganas? El ingreso es alto y casi no gastas tu dinerito, pues comienzas a ahorrar, se te almacena tu dinerito y te puedes volver rico. En cambio, ¿qué tal al revés? Que ganas 1,000 pesos a la semana y te gastas 3,000, la tarjeta de crédito, al rato pues le debes a todos y ya no la hiciste. Cuando ganas y ahorras, se llama balanza positiva. Pero si gastas más, si consumes tu dinero, te lo despilfarras, digamos así, y ganas menos, entonces la balanza es negativa. En el caso de los países, la balanza comercial es positiva cuando exporta mucho y compra poco al extranjero. Y al revés, la balanza es negativa cuando el nivel de importaciones es muy alto y casi no le vende nada a los demás. Entonces,
no vendes, no vendes, no ganas, no ganas, y estás compre y compre. Compramos los celulares desde Japón, y compramos el petróleo desde Arabia, y compramos el plástico desde África o lo que sea. Entonces, cuando compramos mucho y al rato ya no tenemos ni con qué pagar, es una balanza negativa, una balanza económica negativa. Así que esa es la idea o la respuesta. Aquí tenemos otra pregunta. Otra pregunta se relaciona con la anterior porque pues traté de organizarlas. Tengo un orden de preguntas, un orden de ideas, para que vayan más o menos de acuerdo una pregunta con la siguiente. Esto dice, el Tratado de Libre Comercio de América, ¿para qué sirve? ¿Qué es eso? Bueno, como sabemos, un tratado, bueno, se puede hacer una ciencia, la biología es el tratado de la vida, lo que sea, no. Aquí la palabra tratado es un acuerdo. Dos países o dos personas llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo tiene ciertas reglas, y esas reglas quedan escritas en un texto y se firman por medio de los funcionarios en cuestión. Los funcionarios que tienen el cargo específico para firmar los tratados internacionales, en este caso es un tratado de comercio, comerciar, comprar, vender, llevar, traer. Y se llama libre porque los países siempre compran y venden, como lo dije hace un momento, pero yo le vendo a tal país y tanto yo voy a cobrar una cantidad para llevarlo, que es el costo del transporte, las aduanas, como ellos me van a cobrar porque yo pueda vender en su país. Yo le vendo a Japón unos aguacates, el aguacate cuesta 30 pesos el kilo, más el costo del flete, el viaje, más las aduanas, más los aranceles, pues a un japonés ya no le cuesta 30, sino 500 pesos el kilo de aguacates. Y todo eso va aumentando por los aranceles, que son los impuestos. Pero si tuviéramos un tratado de libre comercio, y ya el nombre ahora lo empieza a decir todo, nuestro comercio es sin aranceles o con aranceles muy cortitos. Entonces, si cuesta 30 pesos el kilo, más el flete, pues se lo puedo vender a 50 o 60 pesos, porque no va a haber aranceles, entonces es un libre comercio. Entonces, una forma de resumir esto sería que se trata de eliminar los aranceles, o sea, los impuestos que se cobran y se pagan por importación y por exportación, según el lado del país que tú lo quieras ver, y todo eso. Tratados de libre comercio. En este caso, México tenía un tratado que se llamaba TLC, Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es, América del Norte está formado por México, Estados Unidos y Canadá, son los tres países norteamericanos, y pues llevábamos y traíamos objetos, materia prima, mercancías, de allá para acá y al revés. Tratado de Libre Comercio. Ya se dio de baja y ahora se llama, tiene otro nombre, ya lo están firmando entre Trump, Trudeau y México, pero ya tiene un nombre diferente que pues parece que todavía es un poco temporal. Ya estaremos hablando el otro año de cómo se llamó finalmente nuestro nuevo Tratado de Libre Comercio. México tiene otros tratados de libre comercio con el Cono Sur, Brasil, Argentina, con Asia, el Tratado Asia-Pacífico, ese tipo de cosas, así que no hay uno, sino varios tratados entre México y otros países. Libre comercio, bajos aranceles o cero aranceles. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Esta otra vez me suena como a, pues sigue siendo algo del comercio, de la economía, el dinero, pero los productos, ¿qué producimos? Esto de los productos me podrían preguntar qué países producen petróleo o qué países producen carnes, así los cortes de carne, los argentinos, qué país produce cobre, ¿no? El cobre es producido por Canadá y ese tipo de algunos países. Pero aquí me están preguntando, nuestro compañero Octavio nos pregunta que las corrientes frías, ¿con qué se relacionan? Eso de las corrientes frías, yo dije, pues, ¿qué estará diciendo? Entonces ya como que me puse a pensar, digo, sí, hay una pregunta tipo UNAM que habla del agua, es el agua y las corrientes frías. Entonces, a la altura del trópico, el agua del mar es tibiecita. Entonces, esas corrientes tibias o corrientes cálidas. Pero si nos vamos a Baja California Norte o de plano Estados Unidos, Canadá,
o si estamos en Europa, arriba de Inglaterra, digamos en Finlandia, en Noruega, pues las corrientes son muy frías. Entonces tenemos que pensar qué animalitos, qué peces, por ejemplo, se dan en esas regiones de aguas frías o de aguas cálidas. Para las aguas cálidas tendríamos, por ejemplo, los camarones y las jaivas. Pero como la pregunta habla de corrientes frías, entonces tengo que pensar que pues, los salmones, las truchas. eh, eh, yo creo que el truco sería recordar que en Navidad hacemos un guisado que se llama bacalao. El bacalao, por ejemplo, se da bien en el Golfo de México, pero no muy bien. Y se supone que uno de los mejores del mundo es el bacalao noruego. Así que hay que pensar, bacalao, corrientes frías, Noruega, país súper frío, hay veces que están hasta 20 bajo cero, entonces corrientes frías, bacalao, por ejemplo. Entonces si me dicen, por ejemplo, el salmón y el bacalao, entra muy bien. Pero si me hubieran dicho, por ejemplo, la jaiba y el bacalao, ya no, porque el bacalao es frío, estaría bien, pero la jaiba está equivocada porque la jaiba es tibiecita, por decirlo así. Jaiba, tibia. Bacalao, frío. Salmón, frío. Entonces, hay que buscarle, según el inciso, cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Esta otra pregunta, más bien me suena como a países y fronteras, porque dice que la región de los Balcanes, que tuvo grandes cambios territoriales, fue debido a... Bueno, pues la región de los Balcanes tuvo grandes cambios territoriales, sí. De por sí la región de los Balcanes ha sido considerada el polvorín de Europa. Un polvorín es un almacén donde se guarda la pólvora. Entonces alguien fuma y avienta por ahí una chispita y ¡pum!, explota el polvorín. Así que los Balcanes ha sido siempre una zona de conflictos, parece vecindad. Es decir, no puede asomarse uno porque el otro ya se enoja que me están espiando por la ventana y así. Entonces, la región de los Balcanes es donde se encuentra Grecia, Yugoslavia, Montenegro, una parte de Turquía. En fin, hay diferentes países que son muy chiquitos, se pelean todos contra todos y no se ponen de acuerdo y todo eso. Entonces, la región de los Balcanes ha tenido graves conflictos a lo largo de todo el siglo XX. 1904 empiezan las primeras guerras balcánicas, 1914 el asesinato del archiduque con lo que truena la Primera Guerra Mundial, y en los últimos años, donde los últimos no es ahorita, sino fue en 1995, la guerra de Kosovo y todo eso, nos da como consecuencia que Yugoslavia cambió el panorama de Europa y el panorama de los Balcanes, porque era un país relativamente grande que se dividió en varias partes pequeñas. Entonces, una Yugoslavia grandota se quedó hecha una Yugoslavia chiquita y otros pedacitos como precisamente Croacia, Serbia, no sé, algunas otras regiones que después se volvieron países como Croacia y que cambiaron la faz de Europa y que movió la economía, la religión, la relación entre los países vecinos y todo eso, pues sí cambió mucho por la desintegración de Yugoslavia. La frase es esta, desintegración de Yugoslavia. Muy bien, esa es la pregunta, muy bien. Ahora, esta pregunta, acá ya me regresó otra vez al continente americano. Bueno, está bien. Esta pregunta nos habla de cuáles de los siguientes relieves se encuentran en el continente americano. Bueno, no queda claro porque nada más me mandó la pregunta estos muchachos, Emilio me manda aquí la pregunta, pero bueno, conozco varios tipos y uno de los más comunes, cuando hablan de relieves, casi siempre nos referimos sin querer a las montañas. Bien, entonces, por ejemplo, si me hablan de sistemas montañosos en México, pues la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, perfecto. Pero si me hablaran de Estados Unidos, por ejemplo, las principales montañas son, un poco más de este lado, las montañas rocallosas. Y un poquito del otro lado, así del lado del Atlántico,
están los montes Apalaches. Entonces, por ejemplo, en América están los montes Apalaches, las montañas rocallosas, en México las sierras madres, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Oriental, etc. Y en América también, conste que en América, y hacia el sur tendríamos pues toda la cordillera alrededor del cono sur, la orilla occidental del cono sur, que son los Alpes, los Alpes, los Alpes, no los Andes, luego los confundo también yo, no son los Alpes, son en Europa, son los Andes peruanos, los Andes bolivianos, y entonces, si me preguntaran cuál de los siguientes relieves están en América, ahora sí, los Apalaches, las Rocallosas, los Andes, ya se encuentran en América. Y ya si me dicen, los montes Mitumba, son a que voy a morir, los montes Mitumba están en África. Los montes Urales están en el límite entre Asia y Europa, y así por el estilo. Entonces, los principales relieves montañosos de América, los Apalaches, las Rocallosas, las Sierras Madres y los Andes. Yo estaba diciendo los Alpes, pero no están en Suiza y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Muy bien, vamos a ver, aquí tengo otras preguntas. Esta otra pregunta es de tipo económico, socioeconómico. Es geografía, pero sigue siendo socioeconómico. La formación de nuevos países en Europa se asocia principalmente con, bueno, nuevos países, yo ya lo dije, Yugoslavia, la desintegración de Yugoslavia, pero eso es algo como de tipo político. Pero aquí hay otro tipo de pregunta en la que, como que dice lo mismo, pero la respuesta es distinta, y la respuesta directa que yo daría es el derrumbamiento de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país central, que es Rusia, unida a 14 países chiquitos unidos a la fuerza. Eran la Unión Soviética y sus 14 países satélites. Por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando la Unión Soviética entró en crisis económica y demás, dijo, yo tengo que mandarle comida, gas y petróleo a este y a este países pequeños, así que voy a dejar que se independicen, que se rasquen con sus uñas, y yo, Rusia, me quedo solita. Aún así, hasta la fecha, Rusia, la Federación Rusa, es el país más extenso del mundo, con unos 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero a la hora de desintegrarse Rusia o la Unión Soviética, pues cambió para siempre, porque era el bloque socialista. El mundo estaba dividido en dos polos, el bloque capitalista, el bloque socialista. Se derrumba la URSS, desaparece el bloque socialista y viene que Estados Unidos se apodera del resto de los sistemas de gobierno, sistemas económicos, y así se forma la globalización, por cierto. Así que tuvo un efecto muy importante la caída de Rusia o derrumbamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa es la pregunta, es la respuesta a esta pregunta. Muy bien, aquí tengo otra más, una o dos más. Vamos a ver. Pues no, parece que ya terminé con todas porque ya ya lo había leído. Y estoy buscando aquí si hay alguna otra distinta, pero parece que no. Ya todas están leídas y acomodadas. Así que parece que ya no. A ver. Aquí está una que aquí debo tener. La explicación es esta. Muy bien, aquí está. Dice aquí, ¿qué es la taiga? Así de corto, ¿no? ¿Qué es la taiga? Sí, en alguna clase yo les platiqué acerca de que la taiga es un bioma o ecosistema. Recuerden que es muy importante que ustedes utilicen, manejen o apliquen los sinónimos. Entonces, el lugar donde viven de forma natural los animalitos es un ecosistema. El bosque, la tundra, la sabana, la taiga es un bioma o ecosistema. Sinónimo de ecosistema, bioma. Bioma o ecosistema. La ecología estudia los ecosistemas, o sea, los biomas. ¿Qué es la taiga? La taiga, si ustedes van a una taiga, dicen, pues esta es una selva.
Sí, la taiga es una especie como de selva, pero la gran diferencia es que la selva, con el nombre de selva, los tipos de árboles, animales, lo que sea, tiende hacia lo cálido. Desde la selva muy cálida en selva tropical, a la selva más o menos cálida, la selva ecuatorial, a selvas que es cálida, húmeda, lluviosa, que es la selva húmeda o la selva lluviosa. Por ejemplo, Brasil ha sufrido grandes depredaciones en los últimos años en su famosa selva del Amazonas, porque hay maderas ricas, árboles de maderas muy caras, y Brasil tiene una selva lluviosa, rainforest, como dicen los norteamericanos. Bueno, pero como sea, si regreso al concepto de la taiga, es una especie de selva pero mucho más fría. Tú llegas ahí y dices, pero qué raro, es una selva, pero qué frío hace, tu abrigo y toda la cosa. ¿Sí? Porque la selva la taiga es un tipo de selva que se encuentra en el norte de Rusia. Nada más decir Rusia, ya se los he platicado, Rusia es un país frío por naturaleza. Tiene regiones más o menos cálidas, pero la gran mayoría de Rusia está hacia el norte, hacia el hemisferio norte, hacia el polo norte, y son regiones muy frías que pueden tener inviernos de 10 bajo cero, 30 bajo cero, 40 bajo cero y hasta probablemente 50 o 55 bajo cero. La taiga no es tan fría, la parte más fría es la estepa y la tundra. La tundra, la estepa, la taiga. Entonces, la taiga es una especie de selva pero muy fría y que se da o que aparece en el norte de Canadá, en algunos países nórdicos como probablemente en Noruega, pero principalmente en Rusia. Entonces, ¿qué es la taiga? Un ecosistema. ¿Cómo lo reconozco? Tiene aspecto de selva, pero un clima excesivamente frío. ¿Dónde lo encontramos? En Rusia, a un lado de las estepas de la Siberia. Bueno, pues creo que ya con todo eso le di un repaso. Yo pensaba hacerlo más breve, pero ya me conocen. Soy muy extendido en mis explicaciones, entonces espero que tomen la pregunta, quiten la divagación y se concentren en la respuesta, porque pues así más o menos va a ser el, el examen que les vamos a enviar y aplicar igualmente en línea en días posteriores. Espero que estén muy bien, manténganse aislados, lávense sus manitas, como ya sabemos, como mecánico, digo yo, porque los mecánicos se lavan con mucho detalle sus manitas, y estén sanos y cuiden a su familia y obliguen a la familia a que no salgan. Nos vemos después. Hasta luego.